Since July 2015, President Humala has also served as President pro tempore of the Pacific Alliance, a role in which he is firmly committed to promoting international trade and investment. We not only see this in Peru's leadership in the Pacific Alliance, but also through investment in the Trans-Pacific Partnership negotiation. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming President Humala. Muchas gracias a Citigroup, muchas gracias a todos ustedes, a los jefes de Estado que se encuentran aquí, miembros de la Alianza del Pacífico, al grupo empresarial. Lo que hoy día estamos viendo en América Latina y en el mundo son temas difíciles, procesos de desaceleración de las economías, y dentro de todo este panorama lo que tenemos hoy día es 4 países que mantienen una homogeneidad en sus economías, en sus modelos económicos, y que vamos consolidando un espacio de crecimiento económico en épocas en las cuales para América Latina el crecimiento económico está estimado en medio punto porcentual. Dentro de unos días se va a llevar a cabo la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Lima, donde se van a debatir estos temas, pero la Alianza del Pacífico tiene su carta fundacional y se hizo como un espacio económico en el cual nos caracterizamos por promover el libre tránsito de capitales, servicios, personas, y la cooperación, que es un tema fundamental en un espacio que se viene integrando y que hoy día prácticamente el 92% de todos los productos están ya sin regulaciones arancelarias. Hay la integración de las bolsas de valores, hay espacios en los cuales hemos generado becas de estudios para jóvenes que vienen hoy día explotándose en el buen sentido, y que frente a este panorama de procesos económicos de desaceleración, de tiempos difíciles, la Alianza del Pacífico se constituye hoy día en el receptor de más del 41% de las inversiones extranjeras directas en toda la región de América Latina. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo tremendo para generar confianza, porque estamos haciendo un esfuerzo por promover y fortalecer la estabilidad jurídica, y porque además de esto vamos avanzando en lo que es la promoción de inversiones. En cuanto al Perú, viendo un poco al tema Perú, aún en esta situación de procesos de desaceleración a nivel mundial, el Perú mantiene un presupuesto expansivo, políticas contracíclicas que nos permiten darle continuidad y viabilidad a los diferentes proyectos en infraestructura, en política social, en política educativa. Creo que es importante también señalar que América Latina, uno de los principales problemas que tiene América Latina es la debilidad de ser países básicamente exportadores de materias primas y tener industrias poco consolidadas. Los países de la Alianza del Pacífico somos conscientes de esta vulnerabilidad y apostamos por la diversificación productiva, apostamos por mejorar la calidad educativa, apostamos por las pequeñas microempresas, que son las grandes generadoras de empleo, y creo que es en ese sentido el camino correcto, que en tiempos difíciles nos pueden hacer la diferencia. Creo que es fundamental hoy día diversificar la canasta productiva y ponerle nuevos motores a nuestras economías. Quería dar estas palabras en agradecimiento y dejarle a Jean Paul la batuta para que nos dirija de una vez. Muchas gracias. Para contestar mi primera pregunta que voy a hacer ahora a los otros presidentes.
es, bueno, básicamente son tiempos difíciles para los mercados emergentes en el contexto económico internacional. Y frente a los ojos de muchos inversionistas, tal vez ¿no? Los ojos de la gente que están aquí, los mercados emergentes se han pasado de moda. ¿Cómo, en este sentido, cómo puede actuar la Alianza Pacífico para enfrentar este escenario adverso y empujar su imagen más? Muchas gracias. If you allow me, I will answer in Spanish. I feel more comfortable and I can be more precise on what I want to say. Nuevamente, muchas gracias. Quiero agradecer a Citigroup por la oportunidad de estar aquí, por ser anfitrión de este espacio y al Financial Times por la conducción de este encuentro, en el que me da mucho gusto saludar a muy distinguidas personalidades, especialmente del ámbito empresarial, del ámbito financiero y directivos de Citigroup que están entre nosotros. La verdad, creo que la presidenta y presidentes de los países que formamos la Alianza del Pacífico, me estoy permitiendo decir también el nombre de ellos, pero creo que coincidirán conmigo y nos sentimos muy honrados por este espacio cálido. Y creo que Michael Corbat, en su intervención, prácticamente ha dicho mucho quizá de lo que puede ser la respuesta que quizá tengamos frente a los escenarios que el mundo está viviendo. Si hay algo que está ausente, creo yo, en el mundo de hoy, además del capital, además del empleo, del crecimiento económico, quizá la ausencia mayor hoy en día es la confianza. La ausencia de confianza es lo que ha derivado en este escenario tan volátil, tan frágil y generando vulnerabilidad, especialmente en las economías emergentes. Y eso nos lleva entonces a tomar una definición muy clara para los gobiernos. Y aquí estamos quienes compartimos valores, quienes compartimos principios, y lo señalo con toda claridad cuáles son. Somos países democráticos, que hemos consolidado nuestras democracias, creemos en el libre mercado, creemos en el libre comercio, creemos en la ruta del crecimiento económico como aquella que permita realmente que nuestras sociedades tengan condiciones de mayor bienestar, de generación de empleo. Ese es el modelo en el que creemos los países que estamos aquí sentados en esta Alianza del Pacífico. Y en este escenario que he descrito, frágil y carente de confianza, nos obliga a cada uno a hacer frente a nuestros propios retos y tomar definiciones que nos permitan realmente sortear de mejor manera estos momentos. Es como ir en un barco a mitad a la mar y a mitad de un océano y enfrentar un huracán o un momento difícil de tormenta. Frente a eso tenemos que ajustar los cinturones, tenemos que mantener el rumbo claro y actuar con una gran responsabilidad. Yo podré definir lo que en México estamos haciendo. Precisamente ante este entorno, hemos tomado medidas y decisiones precisamente para apuntalar la confianza, para que México siga siendo un país confiable para los inversionistas nacionales y extranjeros. Y al final de cuentas, las decisiones que se toman para invertir en un país se toman a partir de las decisiones que observan nuestros gobiernos. La ruta que México pudiera haber seguido ante este escenario quizá hubiese sido el recurrir eventualmente a un mayor endeudamiento, a contraer mayores empréstitos, y advertimos desde el gobierno que hubiese sido una ruta quizá riesgosa y un tanto irresponsable. Y por eso, a partir de experiencias del pasado, hemos optado por actuar con sobriedad, con responsabilidad, para mantener nuestros fundamentales económicos, preservar nuestra estabilidad macroeconómica, cuyas variables, especialmente el sector financiero, claramente identifica y conoce,
y que ello nos permita seguir dándole sostén y fortaleza a la confianza que México quiere proyectar. Junto a esto, en México hemos impulsado una agenda de reformas estructurales que no me detendré a explicar cada una de ellas, pero sin duda están dedicadas primero a tres objetivos, o más bien están dedicadas a tres objetivos: fortalecer nuestras instituciones democráticas, ampliar los derechos de nuestra sociedad y tercero, varias de estas reformas están orientadas a impulsar el crecimiento sostenido de nuestra economía. Y ahí se inscriben reformas que hubiesen sido impensables haber logrado en el pasado reciente. Por ejemplo, la reforma energética que abre este sector, que preserva la propiedad del Estado sobre su riqueza energética, pero abre la oportunidad a la participación del sector privado, modelo que en México no existía desde hacía más de 50 años. De ahí la trascendencia que tiene este y otras reformas. La financiera, orientada a ampliar el nivel de crédito. Y aquí Citigroup y los otros grupos financieros que participan en México seguramente advertirán los beneficios que una reforma como esta puede tener. Junto a estas decisiones propias de cada gobierno y quienes compartimos esta visión, como lo expusiera el presidente de Perú, quienes compartimos esta visión, estamos integrados en esta Alianza del Pacífico. Y creo que ante este escenario que John ha descrito, que aquí se ha planteado, creo que la unión hace la fuerza. Creo el que ver a cuatro países con este escenario que el mundo nos está poniendo por delante, pero con esta decisión responsable de actuar de forma responsable, uniendo esfuerzos. Muchas gracias y quiero agradecerle al Citigroup y al Financial Times esta oportunidad. ¿Cómo genera uno confianza? ¿Cómo podemos los países de la Alianza generar esa confianza entre los inversionistas? El presidente Peña Nieto hablaba de un barco que se enfrenta a una tormenta. Yo estuve en la Marina y ahí me enseñaron a navegar. Y lo que me enseñaron es que cuando uno tiene un puerto de destino, uno utiliza los vientos, así sean huracanes, para llegar a ese puerto de destino. Cuando uno sabe para dónde va, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, puede enfrentar las diferentes tormentas con más facilidad. Y creo que aquí hay un grupo de 4 países que tienen muy claro para dónde queremos ir. Por eso lo que se mencionaba al principio, nuestro anfitrión, nosotros compartimos una visión, compartimos unos principios, compartimos unos valores que son los que rigen, al final de cuentas, las decisiones cuando está uno en dificultades. Los principios y los valores son como los mapas o las brújulas que uno utiliza cuando está perdido o cuando tiene dificultades. Y ahí es donde entra esa fortaleza que compartimos los países de la Alianza. Somos países que nos comprometimos con la estabilidad fiscal, o sea, somos responsables fiscalmente. En el caso colombiano, inclusive lo introdujimos en nuestra propia Constitución. Ese concepto de la sostenibilidad fiscal está en nuestra Constitución al nivel de un derecho fundamental, porque aprendimos. Yo aprendí como ministro de Hacienda, que fui en la peor época de nuestra economía en los últimos 100 años, que lo primero que se vulneran con las crisis financieras y las crisis económicas son los derechos de los ciudadanos. Y eso fue una discusión muy bonita, muy profunda, filosófica en el Congreso y en la Corte Constitucional para introducir en nuestra Constitución ese concepto, a lo cual inmediatamente le añadimos la regla fiscal que nos obliga a mantener una disciplina fiscal que es una condición
muy importante para mantener la confianza de que hablaba el presidente Peña Nieto y que creo que todos compartimos. Tenemos muy claro la necesidad de mantener unas condiciones amigables a la inversión. Al fin y al cabo, en un mundo cada vez más globalizado, es una competencia, algunos no han entendido eso, pero nosotros sí, una competencia para atraer capitales que generan empleo, que generan crecimiento. Y creo que los cuatro hemos mantenido esa percepción y a través de la alianza hemos hecho inclusive más claro y manifiesto nuestra posición frente a los inversionistas extranjeros, a los inversionistas en general, estimular la inversión. Por otro lado, nos hemos resistido, como otros países pueden entrar en esa tentación de reaccionar con medidas de corto plazo, aumentando la protección de nuestras economías, y nosotros por el contrario hemos profundizado nuestra integración entre nosotros y hemos promovido todavía más el comercio con terceros países, con otras regiones del mundo, manteniendo siempre esos principios de baja inflación, que es muy importante. En el caso colombiano, el Banco de la República acaba de subir los intereses, una discusión de mucho fondo, parecida a la que están teniendo aquí en Estados Unidos, que suben uno los intereses. Nosotros decidimos subirla como una señal de responsabilidad. Creo que el banco, que es independiente, tomó la decisión correcta en el largo plazo. Tener una inflación baja es muy importante, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad, como también lo mencionó el presidente del Perú, de poner en marcha medidas contracíclicas que nos permitan crecer a tasas lo más altas posibles dentro de esta coyuntura. Y creo que los tres países hemos hecho eso. Por eso los cuatro países somos los países que vamos a crecer más de toda América Latina. También hay algo que debe generar mucha confianza entre los inversionistas. México, Chile ya son parte de la OCDE. Colombia está en proceso de entrar y Perú también ha querido acercarse a la OCDE para dar. ¿Por qué la OCDE es importante? Porque es una garantía más de mantener las mejores prácticas posibles en el manejo de la economía. Eso es una señal adicional de garantía a los inversionistas. En el caso colombiano, nosotros desde el principio del gobierno, hace 5 años, quisimos entrar en un círculo virtuoso, un equilibrio fiscal, redujimos el déficit, mantuvimos el equilibrio, eso mejoraba nuestro acceso a los mercados, nos mejoraron la calificación en 2 ocasiones, primera vez en la historia que eso sucede, dos aumentos de calificación de nuestra deuda soberana en un periodo de gobierno. Eso nos facilitó el acceso y promover la inversión. La inversión en Colombia el primer trimestre de este año subió por primera vez en la historia por encima del 30%. Eso generó un crecimiento alto, que por supuesto ha sido golpeado por la baja del precio del petróleo, pero que sigue siendo relativamente alto. Vamos a crecer este año, yo calculo, entre 3 y 3.5%, y eso nos ha generado recursos para hacer una inversión social que esta tarde habíamos señalado en un panel que tuvimos sobre lucha contra la pobreza, que nos ha permitido aumentar la clase media como nunca antes en el país. Ese círculo virtuoso es el que yo creo que tenemos los 4 países, y ese es el gran reto, es mantener ese círculo virtuoso. En el caso colombiano hemos hecho los ajustes necesarios para afrontar la baja del precio del petróleo, que nos ha golpeado duro porque dependemos mucho
en materia de ingreso de divisas y de ingresos tributarios. Pero el ajuste lo hicimos a tiempo y los mercados lo han asimilado como un ajuste bien hecho, de forma oportuna. Les voy a dar una cifra: el año 2013 nosotros dependíamos 29, casi 30% de los ingresos petroleros en materia tributaria. Pues ya lo ajustamos y el año entrante nuestro presupuesto, que se aprobó en la semana pasada en el Congreso, bajó de casi 30% a 2.5%. Ya hicimos el ajuste y sin embargo vamos a crecer por encima del 3%. Responder con esa oportunidad, con esa drasticidad, pero al mismo tiempo manteniendo los principios fundamentales de lo que es una economía relativamente bien manejada, es lo que nos permite llegar a ese puerto de destino a pesar de los huracanes que hablaba el presidente Peña Nieto. Muchas gracias. Casi no llegamos al conversatorio y a la cena, porque teníamos muchos temas que queríamos conversar. Pues la verdad es que efectivamente yo creo que quienes me han antecedido han planteado mucho las temáticas fundamentales para nosotros, pero también yo quiero decir que nosotros somos gobernantes, no somos los ministros de Hacienda, y nosotros por lo tanto tenemos que buscar un buen equilibrio entre una economía sana, que sea dinámica, que crezca, pero que también el costo de algunas medidas no lo pague la gente, puesto que, y por tanto, junto con una regla fiscal, porque nosotros la tenemos hace muchos años en Chile, buscando un equilibrio macroeconómico y todo aquello, ya hace varios años, durante el gobierno del presidente Lago y mi gobierno anterior, nosotros establecimos buscar fondos soberanos que pudiéramos tener para el momento de, como así se llama, de las vacas flacas. Cuando las vacas están gordas, ¿no es verdad? Y uno tiene muchos recursos, uno puede ahorrar una cantidad importante. Es lo que hicimos nosotros, copiando, suena mal la palabra copiando el modelo noruego. Y por tanto, con el momento en que los precios del cobre estaban muy altos, nosotros parte importante de esos recursos no los utilizamos, sino que los ahorramos en estos fondos soberanos que nos permitieron, en la crisis del 2008-2009, poder enfrentarla de buena manera y salir muy rápidamente de la crisis, y sin que eso tuviera un costo importante para la gente más vulnerable, y ahora también nos permite poder ir enfrentando un proceso donde no estamos en recesión, estamos creciendo en la economía, pero estamos creciendo a tasas más lentas de las que quisiéramos. ¿Por qué nos parece importante? Y no es por un tema de populismo. ¿Por qué nos parece importante preocuparnos de la economía, pero también preocuparnos de las personas? Porque creemos que los países son confiables cuando también los países tienen estabilidad social. Y a propósito de eso quiero aprovechar de felicitar muy públicamente al presidente Santos por el gran acuerdo que ha tenido y que va a significar que esperamos en 6 meses más pueda firmar la paz con la FARC. Es un tremendo logro. Es un tremendo logro que estoy segura que le va a permitir no solo usar una parte importante de presupuesto en otro tipo de medidas que requiere su país, sino también áreas de la economía que a lo mejor estaban dificultosamente hoy día explotadas. Vamos a ver una Colombia que hay para arriba como avión, ya no solo como barco, presidente, frente al huracán, sino como avión. Pero digo esto porque en Colombia hemos visto, pero también en otros países, ¿qué significa cuando hay conflictos internos? ¿Qué significa cuando hay inestabilidad social? ¿Qué significa cuando uno ve situaciones? Porque hay dificultades económicas, pero también hay dificultades políticas. Porque nosotros enfrentamos además ciudadanos cada vez más conscientes de derechos, cada vez más demandantes y exigentes, ¿no? Muchas veces más de los derechos que de los deberes. Y esa es tarea nuestra como gobernantes también, generar la responsabilidad de los ciudadanos de que los derechos tienen la contrapartida de los deberes. Porque entonces digo eso, porque creo que nosotros como gobernantes serios, responsables, tenemos que tener reglas claras, no andar cambiando las reglas a cada rato, pero también preocuparnos de cómo la ciudadanía puede seguir avanzando si al país le está yendo bien. Ahora, en concreto, aquí se han dicho muchas cosas, solo puedo decir que efectivamente Chile no es distinto a lo que han mencionado mis colegas, en el sentido que hemos estado una economía nuestra demasiado dependiente por mucho tiempo del precio de los commodities, por un commodity como el cobre en estupendos niveles, hoy día en los más bajos niveles, y por tanto nuestra economía se ha visto afectada importantemente, pero también muestra una falencia, y es que no hemos sabido a tiempo, algo hemos hecho,
pero no suficientemente en términos de ser capaces de no depender de los commodities y de los recursos naturales, de darle mayor valor agregado, de diversificar nuestra matriz productiva y nuestra matriz exportadora. Chile es un país que es, junto con, yo creo que con México probablemente, de los países que tenemos el más alto porcentaje de tratados de libre comercio. Chile tiene tratado de libre comercio con el 80% del Producto Interno Bruto Mundial, y por tanto nosotros hemos creído en una economía, además somos un país relativamente pequeño, por lo tanto la posibilidad por un lado del comercio exterior como una manera del desarrollo de nuestra economía y por otro lado de la recepción de inversión extranjera han sido dos elementos que han sido clave en el desarrollo de la economía chilena y seguimos apostando a eso. Entonces hay áreas que han ido más lentas, hay áreas donde nosotros entendemos que la inversión se ha identificado producto que, bueno, todo aquello que es minería, hoy día hay personas tomando decisiones, esperando tal vez que suba un poquito más los precios del cobre. Pero hay otras áreas donde hemos tenido tremenda inversión, como la energética, ¿no es verdad? Y somos el país en la región que ha tenido más inversión extranjera, particularmente en esa área. ¿Qué nos obliga? No solo en abstracto diversificar la economía, que es necesario, sino también remirar nuestro país. Poner el foco en otras áreas del país, en otras áreas productivas y vocaciones productivas que pueden generar mucho mayor dinamismo a la economía. Nosotros mismos dentro de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, hemos conversado. Es difícil que alguien venga de muy lejos solamente a un solo país como turista. En cambio podemos generar circuitos virtuosos, turísticos, ¿no es verdad?, que nos permitan sacar que el turismo sea un área extremadamente importante. Otro elemento que para nosotros es clave, y es que la región de la América del Sur, por ejemplo, y la América Latina en general, nosotros muchas veces nos integramos mirando otros referentes, como la Unión Europea. Pero cuando uno mira la Unión Europea, ellos tienen un altísimo comercio intrarregional. En cambio, nosotros en la región tenemos bajo índice de comercio intrarregional. Que podemos avanzar mucho en eso. Tercero, infraestructura, conectividad. Y algo que hemos estado conversando es el tema de generar, por ejemplo, un fondo de concesiones de infraestructura que permita atraer inversión extranjera, que permita además apalancar recursos públicos y privados y poder generar digamos, la mayor cantidad de carreteras, de puertos, de aeropuertos, en fin, de toda la infraestructura de conectividad que necesitamos. Pero también, dentro de la región de la América del Sur, poder generar corredores transoceánicos del Atlántico al Pacífico que permita entonces que tengamos un movimiento de la economía en la cual todos podamos estar en buenas condiciones. Junto con, obviamente, todo aquello que siempre se dirá, que es más conocimiento, más tecnología, más innovación, darle mayor valor a lo que hacemos. Y Chile estamos en eso como país y también en conjunto aquí con nuestros compañeros de la Alianza del Pacífico. Gracias. Es bien difícil moderar un presidente y más difícil aún 4 presidentes latinoamericanos. Entonces hubo otras preguntas, pero creo probablemente hay solo tiempo para una pregunta más. Y dado donde estamos, yo pensé que tal vez el lado de integración financiera probablemente es el tema más relevante. Voy a hacer esta pregunta muy abiertamente a todos los 4 presidentes. ¿Cómo ves el proceso de integración financiera? Vamos a empezar con Colombia, Chile, Perú y México. La integración financiera ha sido uno de los objetivos fundamentales, digamos, del pasado reciente de la Alianza, y tal vez desde el momento en que la Alianza se creó. Ese fue un tema primordial, ese tema y el tema de dejar y permitir que el sector privado jugara un papel importante, que hubiera una interacción permanente con el sector privado. Y en la parte financiera estábamos esperando una serie de cambios legales en México para que México pudiera integrarse al MILA. Eso ya se dio. Eso nos permite integrar las bolsas ya de los 3 países, de los 4 países, pues representan la bolsa más importante. Son más de 730 emisores, y eso es ya un volumen importante.
el paso siguiente que estamos dando en este momento ya, y se lo tomó por parte de los ministros de Hacienda, fue el de permitir no solamente la compra y la interacción de las acciones de las compañías, sino los papeles de renta fija. Entonces ya están en el proceso de incorporar los papeles de renta fija para que puedan comprar los bonos colombianos en Chile o puedan comprar los bonos mexicanos en Perú. El paso siguiente será el de permitir que los fondos de pensiones también puedan invertir en los países como si fueran su propio mercado. Eso va a ser de gran importancia porque nos va a dar un acceso importante a unos fondos importantes, porque todos los países tienen fondos de pensiones muy fuertes, con mucha capacidad. En el caso colombiano, por ejemplo, estamos haciendo una inversión muy grande, la más grande de nuestra historia en materia de infraestructura. Son más de 15 billones de dólares que estamos invirtiendo en las concesiones de cuarta generación. La financiación de esas obras pues es una financiación de gran calado, y el hecho de tener la posibilidad de que los fondos de pensiones, que además casan perfectamente para los fondos de pensiones, las obras de infraestructura, las concesiones, son una inversión ideal porque los tiempos coinciden. Entonces sería de gran utilidad. Por eso creo que lo que hemos avanzado es bien importante, y vamos a seguir avanzando en consolidar el mercado financiero, que es una forma de integrarnos muy efectiva, y creo que eso nos va a ayudar a todas las economías. Bien, Presidenta, si quiere... Voy a ser muy anglosajona yo en esta respuesta, porque creo que además el presidente Santos ha explicado. Lo primero que yo creo que nosotros, recién este año, por primera vez se generó el trabajo conjunto de los 4 ministros de Finanzas, de Hacienda, como lo llamen, lo que le dio una mirada distinta, porque hasta ahora habíamos estado más vinculados al comercio o a temas económicos específicos, pero no tanto al ámbito financiero más allá del MILA, ¿no? Y creo que ese encuentro entre los ministros ha permitido que identifiquen un conjunto de iniciativas como las que mencionó el presidente Santos. Hubo situaciones, como explicó él, que México tuvo que cambiar un conjunto enorme de legislación interna para poder ingresar a la integración financiera. Un nivel de capitalización bastante importante y ya relevante dentro de la región latinoamericana. Y eso abre espacio para que haya financiación en cada país a distintos proyectos de las empresas que participan en este mercado de capitales. Algo que México particularmente ha impulsado es efectivamente cambios que ya los hizo, y lo que se dio en paquete lugar a lo que se llamó la reforma financiera distinta de la fiscal, está orientada a que haya un nivel de crédito mayor, para que se apoye de mejor manera a las pequeñas y medianas empresas a través de las instituciones financieras del sector privado, pero también a través de la banca de desarrollo. Se cambió, se dio un nuevo mandato a la banca de desarrollo para realmente financiar proyectos de gran calado, de infraestructuras relevantes, y a las pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que hoy ocurre en México, y de hecho el nivel de crédito que había en el año 2012 con relación al que hoy tenemos ha crecido, pasó de ser del orden del 25% del que tenía el sector privado a estar por encima del 30%. Lejos todavía de los niveles de crédito que queremos ahí en México, pero creo que estamos en ruta. ¿De qué dependerá todo ello? Y voy a regresar quizá a mi exposición, y con ello quiero prácticamente cerrar. A seguir generando confianza. Y por eso dejo ya no solo el tema de la integración financiera, sino yo creo que el gran reto que tenemos los países que estamos aquí hoy representados, y que buscamos distinguirnos, seguro estoy en la región y en el mundo, como una parte del mundo confiable, precisamente por esta visión compartida,
por esta alianza del Pacífico que en sí misma debe proyectar, o queremos que proyecte confianza para quienes son inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Algo que yo quiero apuntar, porque sin duda yo creo que representa uno de los grandes retos que frente al escenario económico también tenemos en lo político. Hoy vemos que esta volatilidad económica que el mundo vive ha dado lugar a liderazgos en el orden político que se vuelven a veces mesiánicos, que plantean soluciones mágicas y simplistas, precisamente aprovechando quizá este ambiente social que se ha propiciado, por la falta de crecimiento económico, por la ausencia de empleos que debieran generarse, por la falta de un consumo mayor entre una sociedad que ante la incertidumbre prefiere ahorrar antes que gastar o comprar algún producto o productos diversos. Siguiendo con esta metáfora, cuidemos, y yo creo que esa es la tarea, y al menos esta es la visión que tengo como presidente de México, el que para preservar la confianza tenemos que mantenernos firmes en el timón y no claudicar en el rumbo que nos hemos trazado. Hemos establecido rutas, herramientas y mecanismos para fortalecer nuestra condición de confianza, cada uno en lo que le toca hacer como país. En México estamos claros a qué puerto queremos llegar y no deseamos que por esta tormenta que hoy enfrentamos, por lo que el mundo nos está deparando, sea espacio propicio para que los piratas pretendan tomar el timón del barco que llevamos. Yo creo que hoy lo que tenemos que cuidar es precisamente la certidumbre, la estabilidad y seguir ganando confianza. Y eso se logra si preservamos en nuestro esfuerzo, si nos mantenemos firmes en la ruta que nos hemos trazado, si no claudicamos, y estoy seguro que manteniendo estos principios habremos de llegar y arribar a muy buen puerto. Muchas gracias. Es casi un tema caribeño con piratas y barcos y cuentos. Presidente Humala, la primera palabra y la última. Bueno, muchas gracias. En realidad ya prácticamente se ha abordado el tema. En mi opinión, economías abiertas, donde tenemos políticas macroeconómicas responsables, serias, donde hay independencias de los bancos centrales de reserva, donde tenemos integración de las bolsas de valores, donde se mueven el conjunto de acciones de las empresas. Yo creo que es un ambiente en el cual se puede decir que hay un consenso de que en este espacio de la Alianza del Pacífico la integración financiera es una política que cae por su propio peso. Yo creo que diría algo más, ¿no? Tal vez lo que debiéramos reflexionar un poco, más que la integración financiera, es la inclusión financiera. Y este es un tema que debiéramos abordarlo porque en inclusión financiera estamos hablando de la consolidación del capital nacional, del capitalismo nativo, de que las comunidades tengan acceso también al financiamiento para proyectos. Y eso lo trabajamos con la pequeña banca, la banca nacional, y en el Perú es un tema fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos para incluir financieramente a las pequeñas comunidades de las zonas altoandinas de la Amazonía? Nosotros estamos trabajando en eso y logramos hoy día, a través de políticas de inclusión financiera, de que un maestro que trabaja en zonas altoandinas pueda hacer los pagos que tiene que hacer de servicios básicos desde un celular. Eso lo puede hacer. Y esa es una revolución en los Andes, porque eso genera igualdad, que es el grave problema que tenemos en América Latina. Nuestro problema no es que seamos la región más pobre, hay otras regiones más pobres del planeta. Nuestro problema es la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que reducir. Por eso yo plantearía ese reto que tenemos, inclusión financiera.
cómo hacemos para llegar y crear mercados intrarregionales. El otro tema que creo que es importante también es señalar de que el dinamismo de las grandes empresas que hoy día invierten en los diferentes mercados de la Alianza del Pacífico. Las reglas son claras, somos países sujetos de crédito internacional, nuestro problema no es liquidez, no tenemos ese problema, estamos con tasas de crecimiento económico sobre el 3%, y cuando venimos o vamos a Europa o vamos a Estados Unidos a emitir bonos, salen rápido, en 24 horas salen los bonos soberanos que emite en este caso el gobierno del Perú. Y eso es porque hay credibilidad, porque saben que estamos haciendo bien las cosas, y lo que utilizamos ese dinero que conseguimos, lo invertimos para el futuro, en lo que es infraestructura social, infraestructura educativa, de salud, infraestructura vial, etc. Es por eso que yo creo que es importante también la participación del sector privado, que los grandes proyectos que están haciendo grandes empresas en México, en Chile, en Perú y en Colombia, vayan bien. Que no nos acostumbremos a firmar un contrato y al siguiente año estamos firmando una adenda al contrato. Eso no está bien, ¿no? Así como el Estado se esfuerza en cumplir su palabra, la empresa privada también tiene que hacer lo suyo, esforzarse en cumplir su palabra, de tal manera que las obras vayan en los plazos adecuados, con la calidad adecuada, y que de esa manera el ciudadano, que es al final de cuentas la finalidad del Estado, reciba obras de calidad y tenga calidad de vida. Yo podría decir eso en cuanto a este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los presidentes, y a ustedes, y a Citi, y ahora tiempo para cenar. Gracias.